Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. El cuerpo de una joven camarera es hallado en las montañas de Colorado. Al no haber evidencia física que la relacione con su asesino, la única esperanza de atraparlo es decodificar sus secretos más oscuros. Para resolver un homicidio, los investigadores deben descifrar un mensaje escrito con sangre. Una madre joven es la víctima de un suicidio aparente. ¿O será un asesinato bien orquestado? Para probar el crimen, los detectives deberán armar su caso a partir de un trozo pequeño de plástico. El sendero que une a la víctima con su asesino es pocas veces claro. Hoy, con la ayuda de los forenses, los detectives pueden hallar el camino hacia la justicia a partir de los más débiles rastros del delito. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Rastros del delito. Aisladas y rocosas, las montañas de Colorado son un paraíso para los caminantes. Pero esas mismas cualidades las tornan un lugar perfecto para ocultar un cadáver. El 29 de junio de 1997, el departamento del alguacil de El Paso fue convocado hacia una tumba al ras de la tierra. Recuperaron el cuerpo de una joven mujer, pero no pudieron obtener ninguna pista que los condujera hacia su asesino. Los detectives solo podían especular acerca de la fecha en que esta desconocida fue abandonada y por quién. La detective Michelle Hodges sabía que tenía poca evidencia en qué basarse. La evidencia que poseíamos era muy limitada. No sabíamos dónde la habían matado. Normalmente es el lugar en el que encontramos parte de la evidencia. Esto obstaculizaba la investigación. Pudieron darle a la desconocida un nombre. En la autopsia, el cuerpo fue identificado positivamente como Deidra Malachowski, una camarera de 24 años del cercano pueblo de Fontaine. Habían denunciado su desaparición hacía una semana. Bien, ven para aquí. Bien, adiós. La víctima había muerto por varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. La evidencia biológica indicaba que la víctima había sido violada. Por ahora era la única evidencia que relacionaba a Deidra con su asesino. El cuerpo estuvo expuesto a los elementos y contenía larvas de mosca. Los investigadores esperaban que estos insectos ayudaran a determinar la fecha de la muerte. En el laboratorio criminal del condado de Arapahoe, los detectives contactaron a Thomas Eider, un entomólogo forense experto. La entomología forense se basa en el uso de insectos para responder preguntas médicas criminales. Muchas veces tratamos de determinar cuánto tiempo ha estado un cuerpo a la intemperie, cuánto hace que las hembras han depositado larvas o huevos en el cadáver. En un caso de homicidio donde el cuerpo fue arrojado a la intemperie, las moscas hembras suelen hallarlo en minutos y comienzan a depositar sus huevos. Estos huevos ayudan a los expertos a calcular el tiempo transcurrido. Las larvas de mosca se habían retirado del cuerpo en la escena del crimen y fueron preservadas en alcohol. En la autopsia hallaron un segundo tipo de insecto que se removió para mantenerlo con vida. Ambos conjuntos de larvas se enviaron al laboratorio para su análisis. Unas serían utilizadas para determinar la especie que había poblado el cuerpo. Las otras le dirían a los expertos el tiempo que la víctima llevaba muerta.
El primer paso consiste en criar las moscas hasta que maduren. En el proceso de crianza, lo que hacemos es tomar esas especies inmaduras y colocarlas en una jarra con algún alimento, hígado de ternera o hígado de pollo. Dejamos que evolucionen hasta convertirse en adultas. Una vez que emergen, podemos identificarlas con más facilidad. Tras identificar la especie, Eider pudo determinar la edad exacta de las larvas halladas en el cadáver. Determinó que las larvas tenían una semana de edad. Dado que Deidra Malachowski había desaparecido hacía una semana, se dedujo que la habían matado dentro de las primeras 24 horas desde su desaparición. Ahora la detective Hodges tenía una secuencia de tiempo para trabajar. Comenzó a interrogar primero a los más allegados a la víctima. Esas personas van a darnos toda la información. De ese modo, la incluimos o eliminamos de nuestra investigación. En este caso, la persona más cercana a la víctima, el prometido de Deidra Malachowski, no quería hablar. Contrató un abogado y rehusó cooperar con la investigación. Sector 5. Los detectives visitaron a los vecinos de Deidra y hablaron con Donna Jerky, una de las amigas más antiguas de la víctima. Cuando salíamos... Tanto Jerky como su esposo Alan dijeron que temían que el prometido de Deidra la hubiese matado. Bien. Deidra les había contado a los Jerky acerca de una violenta pelea que había mantenido con su prometido el día anterior a su desaparición. Dada la violenta naturaleza de la relación, los investigadores consideraron al prometido como el principal sospechoso. Sin evidencia física sería imposible armar un caso en su contra. Así que aquí tenemos todo el equipo. Hodges sabía que debía ser paciente hasta que aflorara nueva información. A medida que pasaban los meses, los investigadores temían que la espera fuese eterna. A casi 9 meses del asesinato de Deidra Malachowski, otro cadáver fue hallado en las montañas. La joven niña estaba vestida, pero descalza. Los zapatos se hallaron a pocos metros. Aquí. Tomen unas fotografías. No había heridas obvias en el cuerpo ni rastros del asesino. La víctima fue identificada como Danielle Bonfield, de 12 años, denunciada como desaparecida esa mañana. Su cuerpo estaba a más de 32 kilómetros de su casa. Considerando el terreno agreste, los investigadores sabían que la niña no podía haber recorrido esa distancia a pie. Quien sea que la condujo hasta allí no había dejado huellas. Tampoco recuperaron evidencia en la casa de la víctima. La madre, Leslie Bonfield, no había hallado nada fuera de lo común. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Puedes recordarlo? No había rastros de pelea. Bonfield le dijo a los investigadores que durante la noche de la desaparición, Danielle debía permanecer en la casa mientras ella tomaba unos tragos con amigos. Para cuando regresó esa noche, Danielle ya no estaba. Los detectives recorrieron el área cercana a la casa de los Bonfield y rastrillaron el vecindario, pero no hallaron nada. El departamento del alguacil rastreó las llamadas efectuadas desde la casa de los Bonfield la noche en que desapareció Danielle. A las 8:15 de la noche se realizó una llamada a un localizador propiedad de uno de los amigos con los que Leslie Bonfield estaba reunida. Era Alan Jerky. Alan Jerky, un testigo del caso Malachowski, ahora comenzaba a estar relacionado con el asesinato de Bonfield. Lo trajeron para interrogarlo.
Jerky le dijo a la policía que estaba con Leslie Bonfield y otros amigos la noche en que la hija de Bonfield desapareció. También admitió haber recibido una llamada de Daniel a las 8 de la noche. Sabes, debo hacer una llamada. Muy bien. En lugar de informar a Leslie Bonfield acerca de la llamada, decidió dejar el bar y responderla personalmente. Cuéntenos. Jerky le dijo a la policía que Daniel se encontraba bien cuando se retiró de la casa. Había motivos para dudar de su historia. La historia criminal de Jerky, un trabajador y técnico de computadoras de tiempo parcial, mostraba que había sido acusado por agredir sexualmente a su compañera de apartamento. Es una caja. Los detectives obtuvieron una orden para registrar el automóvil de Jerky. Fue secuestrado y analizado por el Departamento de Policía de Colorado Springs. El vehículo estaba repleto de desperdicios, ropa y papeles. El criminalista Charles Green debía procesar el desorden con la precisión de un arqueólogo. Mike, retiremos esto de aquí. Examínalo en busca de sangre. Debajo de los residuos del auto se hallaron dos evidencias cruciales. El reloj y el cinturón de Daniel. Los investigadores creían que pudo ser estrangulada con el cinturón. A medida que avanzaban, Green halló más evidencia. ¿Qué hay en esa caja cerrada? Hallamos huellas de sangre en el parabrisas delantero. Los patrones eran muy particulares. Hay otro grupo aquí. El patrón de las manchas parecía ser el resultado de un golpe violento. Mira. Haremos una prueba de sangre. Se tomaron muestras para enviar al laboratorio. Estas muestras coincidían con el tipo de sangre de la víctima. Alan Jerky fue arrestado por el homicidio de Daniel Bonfield. Habiendo probado la participación de Jerky en el asesinato de la niña, ahora los investigadores esperaban poder relacionarlo con Deidre Malachowski, la camarera asesinada 9 meses atrás. Tomaron muestras de sangre y ADN del sospechoso. Coincidían con los fluidos hallados en el cuerpo de Malachowski. Aunque los investigadores enfrentaron a Jerky con la evidencia, él negó saber algo acerca del asesinato de Deidre. Dijo haber dormido con la víctima varios días antes de su desaparición y que había sido consentido. Jerky tenía una explicación que anulaba la evidencia biológica. Hola. Se debía profundizar la búsqueda. Así podré continuar. Bien, quiero ver eso. Trae más sacos. El auto desordenado de Jerky proveyó las pistas para resolver el asesinato de Bonfield. Esperaban que también contuviera alguna referencia al caso Malachowski. Pasaron horas revisando nuevamente el automóvil y su contenido, pero no hallaron nada que lo relacionara con Deidre Malachowski. Los asientos. Tampoco había ninguna pista obvia en el maletero. Los técnicos lo hallaron repleto de discos y programas de computación. Yo logré abrir esto. ¿Quieres ver en su interior? Un maletero repleto de discos y CD-ROMs no parecía ser un gran hallazgo. Pero como los detectives modernos saben, podía ser un arcón repleto con tesoros de evidencia. Aunque los métodos tradicionales habían fracasado, este material le daba al especialista forense John San Agustin una nueva posibilidad. La computación forense es importante ya que en los casos de hoy en día, cada vez hay más medios. Ya no es tan simple como un cuchillo ensangrentado, un arma o una bala. Ahora hallamos mucha más evidencia en medios digitales. Entre el auto y la casa de Jerky se recuperaron 50 CD-ROMs y entre 400 y 500 discos. La esposa del sospechoso mencionó que él llevaba un diario.
Aunque era una posibilidad remota, los investigadores necesitaban saber si había confesado sus crímenes en forma electrónica. San Agustín enfrentaba un camino arduo. Los investigadores en Colorado creían que Alan Jerky era responsable de la muerte de la mejor amiga de su esposa. Sin evidencia física que lo relacionara con el crimen, la única esperanza era descifrar un archivo encriptado llamado Mis Pecados. Con la ayuda de programas poderosos, John San Agustín logró obtener la contraseña de Jerky. Ayuda de Dios. Al ingresar la contraseña Ayuda de Dios en el documento Mis Pecados, la primera pantalla indicó que el propietario de ese documento era Alan R. Jerky. Ahora sabíamos que el señor Jerky era el autor de ese archivo. San Agustín logró finalmente descifrar el archivo. En pantalla apareció un listado de los crímenes cometidos por Alan Jerky, incluyendo los homicidios. Tal vez lo más escabroso era el listado de los crímenes que planeaba cometer en el futuro. Incluida en el listado estaba la violación y asesinato de Deidre Malachowski. Las confesiones en pantalla alejaron toda duda de los investigadores. El hombre bajo su custodia era un depredador salvaje cuyo apetito se incrementaba. La policía dedujo que Jerky recogió a Deidre mientras aguardaba un autobús hacia la ciudad. Logró reducirla y la asesinó. Luego condujo hacia las montañas donde ocultó el cuerpo de la joven camarera. Pero el asesino no pudo evitar confesar. A solas frente a su computadora, Jerky divulgaba sus secretos. De no haberlo atrapado cuando lo hicieron, el listado de pecados podría haber aumentado. Enfrentado con la evidencia, Jerky se declaró culpable de los asesinatos de Daniel Bonfield y Deidre Malachowski. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Frente a las costas de Texas, la isla de Galveston ofrece a sus residentes un clima tropical y 51 kilómetros de playas sobre las cálidas aguas del Golfo. Al igual que la naturaleza, las olas y el viento esconden una capacidad de violencia furiosa. Una mañana de junio en 1995, un hombre de los suburbios de Galveston halló dinero en su jardín. Estaba cubierto con sangre. Buscando el origen del dinero ensangrentado, notó que la puerta trasera de un edificio cercano estaba abierta. Estaban reconstruyendo el apartamento en su interior, pero nadie respondió a sus llamados. ¡Miller! ¡Hey, Miller! ¡Hey, vamos, Miller! ¡Oh, cielos! ¡Miller! En su interior halló a su vecino muerto. John Miller, de 32 años, había sido apuñalado. Los oficiales de la policía de Galveston concurrieron a la escena. Manchas y salpicaduras de sangre recubrían las paredes, cielo raso y pisos de las 5 habitaciones del apartamento. El detective Norman Giles sabía que esos patrones podían ser cruciales en la resolución del crimen. Debíamos recolectar la sangre y proteger la escena del crimen. Todos nuestros esfuerzos se enfocaron en mantener la integridad de la evidencia de sangre en el lugar. Convocaron a los expertos forenses para fotografiar y registrar cada una de las manchas. El oficial de identificación Gary Jones nunca había visto tanta evidencia de sangre en una sola escena del crimen. En cuanto ingresé, supe que este iba a ser un tipo de caso realmente extraordinario. Había
todo tipo de patrón de sangre imaginable en esta escena. A primera vista, esta escena me demostraba que pasaría allí realmente mucho tiempo. Y no se trataba de un caso simple, dado lo extensas de las manchas de sangre provocadas durante la pelea. Sabíamos que era una investigación realmente difícil. Todo indicaba que la víctima había sido atacada por más de un agresor. Hallaron 3 tipos de pisadas distintas en la sangre. Unas coincidían con las botas de la víctima. Las segundas aparentaban ser huellas de calzado deportivo de hombre. Las terceras eran más pequeñas, descalzas, pertenecientes a una mujer o un niño. Una de las huellas descalzas contenía suficiente detalle como para identificar a un sospechoso si alguna vez lo hallaban. Esta huella se removió junto con el piso. Quien sea que haya estado involucrado en la pelea no resultó ileso. Gotas de sangre cercanas a las huellas indicaban que él o ella sangraban de una pierna. Siguiendo los rastros de sangre, los investigadores hallaron lo que parecía ser el arma asesina: un cuchillo. El cuchillo se recolectó como evidencia, pero todas las huellas habían sido borradas de su superficie. Los rastros no se detenían allí. La sangre continuaba bajando las escaleras hacia la calle y luego hacia el sur, hacia un aparcamiento cercano a la costa del mar. Luego el rastro de sangre se perdía en el agua. Sin huellas digitales, sin testigos y sin motivo aparente, la investigación se detuvo. Conversando con amigos de la víctima, los detectives descubrieron que Miller había sido visto la noche anterior al crimen en una cantina del vecindario. Una camarera le relató a la policía que Miller estaba con un par de personas. El hombre tenía unos 30 años y la mujer aproximadamente 20. Debían determinar si eran sospechosos o testigos. Pero para entonces, estas personas podían estar en cualquier parte. Sin conocer sus nombres, las posibilidades de dar con ellos eran remotas. Los investigadores también descubrieron que faltaba la camioneta de Miller. Hablamos con los familiares que pudimos ubicar cerca de la escena y nadie sabía sobre el paradero de la camioneta. Pensamos que la camioneta había sido robada en ocasión del asesinato. A pesar del pedido de captura que se ordenó sobre la camioneta, no pudieron hallarla en la zona de Galveston. Varios días más tarde, la policía de Houston informó acerca de una camioneta abandonada. Se hicieron los arreglos para enviarla a Galveston de inmediato. Calle 25. Mientras tanto, Giles recorrió las tiendas sobre la carretera a Houston donde se halló la camioneta. Llegamos a un hotel sobre la carretera y cuando entramos hablamos con el encargado. Este recordaba una pareja de hombre y mujer que coincidían con la descripción de las personas vistas con Miller en Galveston. Dijo que la mujer parecía cojear al caminar. La policía creía que la mujer había resultado herida en el apartamento de John Miller. A pesar de tener una pierna herida, la pareja lograba mantenerse un paso por delante de los oficiales. El oficial de identificación Gary Jones procesó la camioneta que acababa de ser remolcada de regreso a Galveston. No era muy optimista acerca de sus posibilidades. Esta área por aquí. Una de nuestras principales preocupaciones era la cantidad de contaminación que el vehículo sufrió durante su transporte y el tiempo que realmente el vehículo estuvo detenido allí en Houston. Jones buscó huellas dactilares en la camioneta.
En la manija de una puerta encontró una huella de pulgar completa. Se recuperó la huella para procesarla en un sistema computarizado de identificación. Una semana más tarde, el sistema encontró una coincidencia. La huella pertenecía a un hombre que había sido arrestado unos meses antes en Lubbock. Su nombre era Charles Wayne Keyes. Tenía un historial de arrestos por crímenes violentos. Relacionar a Keyes con el vehículo de la víctima era un avance positivo, pero solo probaba una relación con la víctima. No probaba que Keyes hubiese hecho nada violento. Siguiendo los registros de bonos de comida, la policía finalmente ubicó a Keyes y a su compañera en Lubbock, a unos 800 kilómetros de distancia. Mediante una orden, la policía los regresó a Galveston para interrogarlos. Culpables o no, Keyes y su compañera habían sido los últimos en ver a John Miller con vida. Los investigadores estaban ansiosos por hablar con ellos. Mientras se tomaban las huellas de los pies de la mujer, los investigadores centraron su atención en Keyes. Keyes y su compañera admitieron haber estado con Miller en la cantina la noche en cuestión. Dijeron que Miller los condujo hasta un salón de billar y que allí fue donde su camioneta se averió. A partir de allí, según Keyes, siguieron caminos separados. ¿Usted se retiró? La huella del pie de su compañera se comparó con los rastros ensangrentados de la escena del crimen. El tamaño de las huellas era similar, pero los técnicos debían ser más precisos. Al igual que las huellas dactilares, las huellas de los pies tienen un tramado único que puede utilizarse para identificación. Los técnicos compararon los detalles de las huellas obtenidas en la escena del crimen con los obtenidos del pie de la compañera de Keyes. Coincidían perfectamente. La policía confrontó a Keyes con la evidencia de la huella y le dijeron que podían probar que tanto él como su compañera estaban con Miller cuando murió. Sí, aquí está. Keyes admitió haber apuñalado a Miller, pero dijo haberlo hecho en defensa propia. Acusó a Miller de ser el agresor. La policía no creyó que fuese necesario utilizar ese tipo de fuerza bruta para defenderse de un hombre desarmado. Sin embargo, ante la falta de pruebas, un jurado podría creer la versión de Keyes. La policía de Galveston enfrentaba un nuevo reto. A menos que la evidencia pudiese diferenciar un homicidio de una defensa propia, la palabra del sospechoso tendría valor. La única esperanza era desacreditar su historia mediante los rastros dejados con sangre. La policía de Galveston no creyó la historia de Keyes acerca de defensa propia. Pensaban que era un homicidio. Para probarlo, volvieron a la evidencia. El secreto del éxito cuando se trabaja en una escena del crimen es saber escuchar y comprender lo que la escena nos está diciendo. En este caso, consistió en escuchar lo que la víctima nos decía a través de su propia sangre. Para demostrar la brutalidad del homicidio y refutar la historia del sospechoso, Jones necesitaba reconstruir la historia a partir de los patrones de sangre. Los investigadores hallaron dos tipos de huellas de calzado y unas de pies descalzos. Utilizando las fotografías como referencia, Jones siguió las huellas de cada individuo sobre un trazado de la casa. La teoría de Jones demostró que Keyes atacó a Miller sobre una esquina de la habitación. Las huellas de las botas de la víctima eran seguidas de cerca por las huellas del calzado deportivo de Keyes. La compañera de Keyes quedó atrapada en la lucha. Sus huellas muestran que huyó por la puerta trasera. Las huellas de Miller se dirigen hacia la puerta delantera. Las huellas del asesino lo siguen.
Las manchas de sangre sobre la puerta llevaron a la policía a concluir que el golpe fatal lo sufrió mientras intentaba escapar. Se deslizó sobre la pared y cayó al suelo. La reconstrucción de Jones impugnó la historia de Keys, que alegaba defensa propia, y probó que Miller fue la víctima de un ataque feroz y salvaje. Los investigadores creen que Miller les ofreció a estos amigos un lugar donde pasar la noche. Posesivo sobre su compañera, Keys sufrió un ataque de celos. Apuñaló a Miller mientras, desarmado, intentaba huir. Gracias a la reconstrucción detallada del crimen, Charles Wayne Keys fue encontrado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua. Los cargos contra su compañera fueron descartados. Un sábado por la tarde en noviembre de 1987, los paramédicos responden a una llamada de emergencia proveniente de un hogar rural en Wisconsin. Walter Reeder le dijo a los paramédicos que su esposa se había suicidado en la habitación. Paula Reeder, de 21 años, yacía en el suelo boca arriba. Tenía una herida de bala en la cabeza. Reeder le dijo a los paramédicos que había hallado su arma de caza junto al cuerpo. La regresó a su caja para evitar que los niños la alcancen. Kim Peters, detective de la oficina del alguacil del condado Dodge, fue asignado al caso. Aunque aparentaba ser un suicidio, Peters trata todas las muertes violentas como homicidio y trabaja a partir de esa conclusión. Una vez que decides que es un suicidio, lo inscribes y retiras los cuerpos o la evidencia. No hay modo de volver a colocar el cuerpo y la evidencia en el lugar. Debemos efectuar una investigación exhaustiva sin importar las horas que requiera. Si una segunda opinión de los profesionales o incluso también una tercera confirman que se trata de un suicidio, recién entonces quedo conforme con el resultado. Al analizar la escena del crimen surgieron más interrogantes. Parece que todo... La posición del cuerpo de la víctima llamó la atención. Bien por aquí. Lo usual en este tipo de casos es caer al suelo como un saco de patatas una vez que el proyectil alcanza la cabeza. Sin embargo, Paula Reeder tenía la cabeza unos 8 centímetros debajo del pedestal de la cama. No era lógico, salvo que algo o alguien la hubiese movido. El estado del arma también era extraño. Dado que se disparan a una distancia muy corta, las armas de los suicidios suelen estar recubiertas de sangre y tejido. El arma hallada en la casa de los Reeder estaba relativamente limpia, con pequeñas cantidades de sangre en el cañón, tambor y empuñadura. Peters ordenó una prueba de residuos de metal para determinar quién jaló del gatillo. Al disparar un arma se liberan residuos microscópicos de metal que se adhieren a las manos del tirador. Se tomaron muestras de las manos de Paula y Walter Reeder para analizarlas en el laboratorio. Ambos Reeder resultaron positivos, aunque en pequeñas cantidades. Estos resultados indicaban que ambos habían tocado el arma, pero no probaban quién la había disparado. El detective Peters citó a Reeder para interrogarlo. Walter Reeder dijo que se hallaba ordenando algunos leños en el sótano junto a su hija Misty cuando oyeron un fuerte ruido en la planta superior. Sigue con eso, ya regreso. Corrió hacia la habitación donde halló a Paula en el suelo. Cuando se le preguntó acerca de los motivos que tendría Paula para matarse, Reeder dijo no saber. Peters esperaba poder hallar las respuestas que Walter Reeder no le proporcionaba. Como evidencia circunstancial. Entonces, habló con la madre de Paula.
La madre de Paula le dijo a los investigadores que estaba muy preocupada por su hija. A pedido de Paula Reeder, su madre había volado hasta Wisconsin el día anterior para encontrarse con ella. Pero mi hija nunca podría haberse suicidado. Dijo que Paula y los niños dejarían a Walter para vivir con ella en Florida. La relación de la pareja fue conflictiva desde el comienzo. ¡Todos los días! ¡Todos los días! Contrariando a su madre Paula, a los 16 años se casó con Walter, de 40. ¡No quiero estar aquí todo el tiempo! A lo largo de los años, la relación fue de mal en peor. ¿A dónde vas ahora? Esta mañana examino... Los informes preliminares de la autopsia indicaban que la salud de Paula se había deteriorado. La mujer, que solía pesar 50 kilogramos, solo pesaba 36 al momento de su muerte. Sin embargo, un mal matrimonio no determina un homicidio. Sin evidencia para demostrar un crimen, la muerte de Paula Reeder sería un misterio. Los investigadores del caso Paula Reeder no creían que la joven madre se hubiese suicidado. Un gran orificio de salida. La patóloga confirmó que una sola bala había matado a la víctima, pero no pudo determinar si se trataba de suicidio u homicidio. De ser un suicidio, el punto de ingreso de la bala era uno de los más extraños que los investigadores jamás vieron. La mayoría de las heridas por mano propia se ubican en la boca o el frente de la cabeza. En este caso, el cañón del arma apuntó detrás de la oreja de la víctima en un ángulo hacia la parte posterior. Desafiaba la física y la lógica. Antes del funeral, los investigadores midieron las extremidades de la víctima y efectuaron algunos cálculos. Paula Reeder medía 1,50 m. Sus brazos solo tenían 61 centímetros de longitud. Incluyendo el largo del arma, los investigadores determinaron que su brazo era apenas del largo necesario para llevar el arma hacia su propia cabeza. El único modo en que la hubiese podido disparar era jalando el gatillo con su pulgar. Las sospechas aumentaban, pero los investigadores no tenían evidencia. La evidencia que obtenían solo generaba más interrogantes. Extrajeron una bala de punta hueca del cráneo de la víctima y la enviaron al laboratorio. El análisis reveló algo extraño. Un trozo de plástico del tamaño del envoltorio de un dulce estaba adherido al proyectil. Bajo el microscopio, los investigadores notaron que estaba estirado y desgarrado. Nunca habían visto algo así. Simulando el extraño modo en que Paula Reeder debió sostener el arma, los expertos en balística dispararon a través de diversos plásticos. A diferencia de lo obtenido en la cabeza de la víctima, estos simplemente se fundían y quemaban. Los expertos no hallaban una explicación para este fenómeno. Aunque no tenía evidencia para probar el homicidio, el detective Peters se mantuvo en contacto con la familia y los amigos de la víctima. Esperaba poder obtener algún testimonio crucial. A medida que estudiaba la relación de Paula con Walter, más se convencía de que su esposo la había matado. Paula relataba los abusos de Walter en algunas cartas que escribió a sus amigos y familia. Le relató a sus amigos cómo Walter le mostró las balas que acabarían con su vida. Unos días antes de su muerte escribió: "Siento que voy a ser asesinada". A pesar de la evidencia circunstancial que incriminaba a Walter Reeder, el detective Peters no tenía suficiente como para probar su caso. Sus superiores decidieron cancelar la investigación. Walter Reeder es una persona muy convincente. El alguacil me pidió en reiteradas ocasiones que cierre el caso, pero me negaba a hacerlo.
Pero Peters no tenía la última palabra. Sin una prueba determinante de homicidio del patólogo, ni evidencia que pruebe que Walter jaló del gatillo, el fiscal del distrito no podría lograr una condena. El caso se cerró. En Wisconsin, a un año de la misteriosa muerte de Paula Reeder, su caso fue reabierto. El recientemente electo alguacil Stephen Fitzgerald se reunió con el detective Peters. Que nunca estuvo satisfecho con la conclusión de suicidio y él siempre creyó que el señor Reeder estaba más involucrado en la muerte de lo que la investigación inicial indicaba. Aunque el alguacil reabrió la investigación, su departamento aún no tenía la evidencia necesaria para avanzar en el caso. Esta fue una exhaustiva investigación. Los detectives del condado de Dodge esperaban hallar las pruebas necesarias en el laboratorio criminal del estado de Wisconsin. Organizaron una reunión con el científico forense Ken Olson. Solicitamos que trajeran las fotografías de la escena del crimen, el arma, el plástico recuperado en la cabeza de la víctima y su vestimenta. Trajeron todo y de inmediato nos reunimos para revisar el caso. El equipo forense estudió las fotografías buscando pruebas de homicidio en las manchas de sangre. Bien, aquí lo tenemos. A medida que estudiaban la evidencia, su atención se centró en el misterioso trozo de plástico hallado en el proyectil. Este plástico tiene una forma abovedada como el envoltorio de burbujas. Uno de los científicos observó que la forma del plástico se asemejaba a un envoltorio de burbujas. Mira esta silla aquí. Sí, sí. En el mismo momento, un colega notó algo crucial. Sí, mira. Estaba analizando detenidamente la fotografía del armario donde guardaban el arma. Se podían apreciar cantidades de envoltorio plástico de burbujas. Creo que en ese momento todos pensamos, bueno, ¿qué pasaría si alguien recubre el arma con envoltorio de burbujas para hacer un silenciador? ¿Podría el plástico viajar con el proyectil? Si Walter Reeder había cubierto el arma antes de dispararle a su esposa, eso explicaría cómo el plástico recubrió la bala. Los investigadores analizaron esa corazonada. En el momento de la muerte, solo 4 fabricantes producían el tipo de envoltorio de burbujas hallado en el armario de Reeder. Analizaron muestras de cada tipo de envoltorio con un espectrofotómetro infrarrojo para determinar su composición química. Compararon los resultados con el plástico hallado en la víctima. Coincidían. Este es el trozo de plástico. El color, el espesor y la composición eran idénticos. Esperando poder probar que el plástico podía viajar con el proyectil, los técnicos fabricaron un silenciador con ese envoltorio de burbujas. Finalmente, lograron reproducir el extraño hallazgo de la autopsia. El silenciador de envoltorio de burbujas explicaba cómo el plástico se adhirió a la bala. Para explicar la falta de sangre en el arma, los investigadores la dispararon con el silenciador hacia una fuente de sangre. Logramos el mismo tipo de patrón o la falta de ellos que se supone tendríamos en un caso así. El arma estaba limpia, el cañón estaba limpio, no había sangre sobre el arma, había áreas limpias creadas con eso, y eran consistentes con lo que hallamos en la escena del crimen. ¿Quién es? ¡Policía, abra! ¿Walter Reeder? Está bajo arresto. Con la evidencia forense probando el homicidio, finalmente el caso pudo ir a juicio.
El 29 de octubre de 1991, a casi 2 años de la muerte de su esposa, Walter Reeder fue arrestado. ¿Sabes? Nunca haces nada al respecto. Los investigadores creen que Paula y Walter discutieron la tarde en que murió. Walter, furioso porque su esposa había decidido dejarlo, decidió terminar con el matrimonio a su modo. ¿Por qué nunca me ayudas? No te entiendo. Walter Reeder golpeó a su esposa hasta desmayarla. Recubrió el arma con plástico, la colocó sobre la cabeza de su esposa y disparó. Gracias al implacable trabajo de los detectives, la evidencia convenció al jurado. Pretendiendo un suicidio, Walter Reeder estuvo muy cerca de salirse con la suya. Lograr llevarlo frente a la justicia dio sentido a esos años de frustración que concluyeron con su condena. Fue hallado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Los criminales inteligentes tratan de mantenerse por delante de la policía, ocultando sus huellas. Pero la ciencia ayuda a los investigadores en su cacería, logrando que la policía atrape a los asesinos siguiendo los más débiles rastros del delito.